¿Qué ocurre cuando el hombre que durante décadas convirtió la música en celebración deja de sonreír? Durante años, millones de personas en todo el mundo asociaron el nombre de André Rieu con una imagen inconfundible. El violín entre sus manos, una multitud entregada frente al escenario y una sonrisa luminosa capaz de llenar estadios enteros de emoción. Su presencia transmitía alegría. Sus conciertos parecían una promesa de belleza intacta, de elegancia clásica y de felicidad compartida. Pero hace apenas unos días algo cambió. Fue un instante breve, casi imperceptible. Un detalle que muchos habrían dejado pasar si no se tratara de André Rieu. Una aparición pública. Un saludo más corto de lo habitual. Una mirada cansada. El rostro más pálido. Una pausa inesperada y antes de responder una pregunta sencilla, nada demasiado evidente. Sin embargo, suficiente para sembrar una inquietud que comenzó a extenderse con rapidez entre quienes lo siguen desde hace décadas. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Está bien, André? ¿Por qué luce tan agotado? ¿Le ocurre algo serio? Al principio, nadie quiso pensar lo peor. Sus seguidores se aferraron a explicaciones normales. Una agenda agotadora, el cansancio de los viajes, la presión de una nueva temporada de conciertos. Nada fuera de lo habitual para una figura que ha dedicado prácticamente toda su vida a la música. Pero el silencio empezó a pesar. Y cuando el silencio pesa demasiado, las preguntas se vuelven inevitables. Fuentes cercanas al entorno artístico comenzaron a comentar en voz baja que algo no iba bien desde hacía tiempo. Que había cambios discretos en la organización de sus presentaciones. Que ciertas reuniones privadas se habían vuelto más frecuentes. Que algunos compromisos habían sido revisados en el último minuto. Nada oficial, nada confirmado, pero suficiente para despertar una preocupación que crecía hora tras hora. Quienes conocen bien a André Rieu saben que nunca fue un hombre inclinado al dramatismo público. Al contrario, siempre eligió proteger su intimidad. Incluso en los momentos difíciles, siempre mantuvo una frontera clara entre el artista admirado por millones y el hombre que regresaba a casa después del aplauso. Tal vez por eso este misterio ha golpeado con tanta fuerza. Porque detrás del personaje elegante y carismático existe una figura profundamente reservada. Y cuando alguien acostumbrado a compartir felicidad decide guardar silencio, ese silencio se convierte en noticia. La tensión aumentó aún más cuando algunos asistentes recordaron pequeños detalles de sus presentaciones recientes. Un gesto de incomodidad. Una pausa más larga entre piezas musicales. La manera en que por momentos parecía sostener el violín con mayor esfuerzo. La expresión seria que aparecía durante segundos antes de volver a sonreír frente al público. Momentos breves. Pequeños fragmentos, pero reunidos, dibujaban una imagen distinta. Una imagen inquietante. La posibilidad de que el hombre que llenó teatros de emoción estuviera atravesando en privado una batalla silenciosa. Y entonces apareció la palabra que nadie quería pronunciar. Cáncer. No como una declaración oficial, no como una confirmación pública, sino como un rumor que comenzó a circular con fuerza entre medios europeos y admiradores profundamente preocupados. Una hipótesis dolorosa. Una posibilidad que golpeó especialmente duro porque André Rieu siempre representó energía, elegancia y vitalidad. Parecía invulnerable. Como si la música lo protegiera, como si el tiempo pasara más lento a su alrededor. Y quizá por eso imaginarlo enfrentando una enfermedad tan devastadora resulta tan difícil de aceptar para millones de personas. En Maastricht, su ciudad natal en Maastricht, el nombre de André no pertenece solo al mundo del espectáculo. Forma parte de la identidad cultural de toda una generación. Es símbolo de orgullo, de historia, de tradición musical convertida en fenómeno mundial. No mundial. Pensar que detrás de los aplausos y las luces pudiera haber existido sufrimiento. Cambia por completo la manera de mirar cada una de sus últimas apariciones y deja una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que ahora inquieta a sus seguidores desde Europa hasta América Latina. ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? ¿Fue realmente una batalla silenciosa?
¿Y por qué habría decidido cargar con ese peso sin contarlo públicamente? Mientras crecen las especulaciones y la preocupación atraviesa fronteras, la historia de André Rieu ya no parece solo la de un artista extraordinario. Empieza a sentirse como el retrato profundamente humano de un hombre que quizás sonrió sobre el escenario mientras se enfrentaba una tormenta lejos de los reflectores. Una historia marcada por el éxito, por la disciplina, por la belleza de una carrera irrepetible. Pero también, tal vez, por un secreto guardado durante demasiado tiempo. Y si eso es cierto, la siguiente pregunta resulta aún más impactante. ¿Cómo llegó uno de los músicos más queridos del planeta a esconder una lucha tan dolorosa mientras seguía regalando alegría al mundo? Mucho antes de que millones de personas levantaran sus teléfonos para grabarlo en estadios repletos de luz, mucho antes de que el nombre de André Rieu se convirtiera en una marca reconocida en los 5 continentes, hubo un niño en Maastricht que descubrió el sonido de un violín y sintió que su vida acababa de encontrar dirección. No fue una fascinación pasajera, no fue una curiosidad infantil, fue algo más profundo. Como si desde muy temprano hubiese entendido que la música no sería solo su profesión, sino su manera de respirar. Creció rodeado de disciplina, estudio y exigencia artística. Su familia respiraba música. Las partituras no eran objetos lejanos ni exclusivos de grandes teatros. Estaban presentes en casa, en la rutina diaria, en conversaciones y ensayos que formaban parte natural de su infancia. Pero incluso en ese ambiente privilegiado, nadie podía prever la magnitud de lo que llegaría después. Porque André no soñaba con convertirse en un músico tradicional encerrado en auditorios académicos. Él quería algo distinto. Quería acercar la música clásica a la gente común. Quería romper la distancia que durante décadas había convertido ese género en algo reservado para una minoría. Quería emoción, cercanía. Quería que un vals hiciera llorar a quien nunca había pisado una sala de conciertos. Y lo consiguió. Años después fundó la Johann Strauss Orchestra, una apuesta que muchos consideraron demasiado ambiciosa, incluso arriesgada, porque en una época marcada por otros ritmos y nuevas tendencias, insistir en llevar valses y repertorio clásico a escenarios masivos parecía una idea imposible. Pero André veía algo que otros no. Entendía que la música clásica también podía sentirse viva, popular, emotiva, cercana. No necesitaba solemnidad rígida, necesitaba corazón. Su intuición cambió todo. En poco tiempo comenzó a llenar teatros en Europa. Después llegaron giras más grandes. Luego América, Asia, Australia. Y finalmente, el fenómeno internacional. Su imagen se volvió inconfundible. Impecablemente vestido, el violín en la mano, sonrisa abierta, guiando a su orquesta como si cada concierto fuera una celebración íntima aunque delante hubiera miles de personas. Y el público respondió con una devoción extraordinaria. No asistían únicamente a escuchar música, iban a vivir una experiencia, a emocionarse, a recordar, a llorar, a bailar. Sus conciertos tenían algo especial. Había glamour, había humor, había elegancia, pero sobre todo había una calidez que no siempre aparece en escenarios de ese tamaño. André parecía hablarle directamente a cada persona, como si entendiera exactamente lo que la música despertaba en ellas, como si pudiera convertir una pieza clásica en un recuerdo personal. Y esa conexión creó algo muy raro en el mundo artístico. Admiración profunda y duradera durante décadas. Su figura trascendió generaciones. Personas mayores crecieron con él. Adultos lo adoptaron como símbolo de sofisticación emocional. Jóvenes descubrieron gracias a él piezas que jamás habrían escuchado por cuenta propia. Mientras tanto, su vida pública parecía perfectamente estable, exitosa, ordenada, inspiradora. Era la imagen del hombre que había construido una carrera extraordinaria sin escándalos permanentes ni grandes controversias, con elegancia, con disciplina, con constancia. Parecía el ejemplo perfecto de equilibrio. Y precisamente ahí nace el contraste que hoy conmueve tanto. Porque cuando una figura acostumbrada a proyectar control absoluto deja ver señales de fragilidad, el impacto es mucho mayor. En sus últimas apariciones públicas, muchos admiradores comenzaron a notar pequeños cambios.
No eran grandes, no eran fáciles de explicar, pero estaban ahí. Una expresión más seria al terminar una interpretación. Menos energía al caminar entre el escenario y el público. Momentos en que parecía necesitar más pausa antes de continuar. Y aún así, sonreía, saludaba, interpretaba cada pieza con la misma entrega. Como si el artista estuviera decidido a que nadie viera nada. Como si el espectáculo tuviera que continuar por encima de cualquier tormenta privada. Ese contraste golpeó especialmente a sus seguidores. Porque durante décadas, André Rieu fue la imagen de la celebración, del entusiasmo, del encanto, del triunfo de la música sobre la rutina del mundo. Pensar ahora que detrás de esa elegancia impecable pudiera haberse escondido agotamiento físico o una preocupación médica silenciosa, transforma por completo el recuerdo de sus conciertos recientes. Cada imagen adquiere otro significado. Cada sonrisa se mira diferente. Cada pausa se vuelve más pesada. Y aparece una pregunta difícil de ignorar. ¿Hasta qué punto estaba protegiendo al público? ¿Hasta qué punto estaba intentando seguir adelante mientras internamente algo ya había cambiado? Las grandes figuras suelen vivir atrapadas entre dos realidades, la pública y la privada. La primera exige fortaleza constante. La segunda no siempre permite sostenerla. André Rieu ha dedicado décadas a regalar belleza, a llenar auditorios, a ofrecer alegría incluso en momentos históricos complejos para el mundo. Siempre con elegancia, siempre con presencia impecable. Por eso cuesta imaginar que mientras recibía ovaciones y sonrisas, pudiera estar enfrentando silenciosamente algo mucho más duro de lo que cualquiera sospechaba. Pero a veces las historias más luminosas esconden sombras profundas, y a veces, quienes más felicidad transmiten son precisamente quienes mejor aprenden a ocultar el dolor. Ahora que la preocupación crece y que sus seguidores revisan con otra mirada sus últimas apariciones, la historia ya no es solamente la del artista triunfador. Empieza a convertirse en el retrato de una batalla íntima. Una batalla quizá silenciosa, quizá larga, quizá mucho más compleja de lo que parecía desde fuera. Y lo más inquietante estaba todavía por llegar. Porque mientras aumentaban las preguntas, comenzaron a surgir versiones contradictorias desde su entorno. Y una de ellas cambiaría por completo la percepción de esta historia. Durante mucho tiempo, quienes rodeaban a André Rieu defendieron una misma idea. Todo estaba bien, nada grave, solo cansancio, la agenda intensa, los viajes, las exigencias normales de una carrera internacional que durante décadas se mantuvo al más alto nivel. Y durante un tiempo, esa explicación fue suficiente, incluso tranquilizadora. Sus admiradores querían creerla, necesitaban creerla. Porque André no era solamente un artista admirado, era parte de la memoria emocional de millones de personas. Sus conciertos habían acompañado celebraciones familiares, navidades, aniversarios, momentos difíciles, incluso despedidas. Su música estaba ligada a recuerdos demasiado personales como para aceptar con facilidad que algo serio pudiera estar ocurriendo. Pero el problema con ciertas verdades es que no desaparecen por guardar silencio. A veces solo esperan, y luego regresan con más fuerza. Las primeras dudas reaparecieron cuando comenzaron a circular comentarios entre asistentes de recientes presentaciones. No hablaban de una cancelación, ni de un comunicado oficial. Hablaban de detalles, de gestos, de silencios. Un espectador aseguró haberlo visto detenerse más tiempo del habitual antes de comenzar una pieza. Otra persona comentó que durante un saludo final, parecía haber perdido energía por unos segundos. Otros mencionaron una expresión distinta, menos relajada, más tensa, nada concluyente, nada comprobado. Pero el patrón empezó a repetirse. Y cuando muchas voces distintas describen sensaciones parecidas, el rumor gana fuerza. Fue entonces cuando apareció el primer giro inesperado. Algunos medios europeos comenzaron a hablar de consultas médicas privadas mantenidas con absoluta discreción. No hubo documentos oficiales. No hubo declaraciones públicas. Pero sí versiones coincidentes sobre reuniones reservadas y revisiones médicas que habrían sido gestionadas lejos del foco mediático. La noticia cayó como una descarga eléctrica entre sus seguidores. Y el nombre que más temían volvió a aparecer. Cáncer. Otra vez.
Con más insistencia, con más fuerza, con más preocupación. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes desde Países Bajos, Alemania, México, Argentina y decenas de países más. Miles de personas preguntando lo mismo, miles de personas compartiendo recuerdos, miles de mensajes de apoyo. Y en medio de esa ola emocional, apareció un segundo giro, aún más impactante. Personas cercanas al mundo artístico comenzaron a sugerir que André habría decidido mantener cualquier posible problema de salud lejos de la esfera pública por una razón profundamente personal. No por estrategia, no por imagen, no por presión profesional, sino por proteger al público y proteger a su propia familia. Quienes lo conocen desde hace años siempre han descrito una faceta muy concreta de su personalidad. Un hombre extremadamente disciplinado, orgulloso de mantener el control, poco inclinado a convertir sus dificultades en espectáculo. Esa descripción encajaba dolorosamente con la situación, porque si realmente estabas atravesando una batalla médica seria, era completamente posible imaginarlo haciendo exactamente eso, sonriendo sobre el escenario, afinando el violín, saludando al público y dejando el peso real de la preocupación para después, a solas, lejos de las cámaras. Esa idea transformó por completo el modo en que muchos comenzaron a revisar sus últimas imágenes. Una sonrisa que antes parecía normal, ahora parecía contener cansancio. Una pausa breve se sentía más pesada. Un saludo más corto despertaba nuevas preguntas. Y entonces llegó el momento que terminó de disparar la tensión. En una de sus apariciones más comentadas, André apareció visiblemente más contenido que de costumbre. Seguía elegante, seguía impecable, seguía siendo él. Pero algo en su mirada llamó la atención. Había emoción, había concentración, y había también una fragilidad difícil de explicar. Como si detrás del artista perfectamente entrenado existiera un peso imposible de ocultar por completo. La escena duró poco, pero fue suficiente. Los videos circularon por todas partes. Los comentarios se multiplicaron. Algunos aseguraban que era agotamiento. Otros defendían que todo estaba siendo exagerado. Pero para muchos fue el instante donde la preocupación dejó de sentirse lejana. Se volvió real, profundamente humana y emocionalmente devastadora. Porque nadie quería imaginar que el hombre que tantas veces regaló alegría pudiera estar librando silenciosamente una batalla tan dura. Y ahí llegó el clímax más doloroso, la posibilidad de que durante meses, o incluso más tiempo, André Rieu hubiera seguido subiendo al escenario mientras llevaba dentro una preocupación médica que decidió no compartir. La imagen resulta difícil de olvidar. Miles de personas aplaudiendo, la música elevándose, el violín brillando bajo las luces. Y en el centro, un hombre sosteniendo la elegancia y la calma mientras quizá atravesaba uno de los capítulos más duros de su vida. No existe confirmación pública que despeje por completo las dudas. Y precisamente eso vuelve todo más intenso. El silencio permanece. Las preguntas siguen creciendo. La incertidumbre se mantiene viva. Pero emocionalmente algo ya cambió, porque sus admiradores comenzaron a mirar más allá del artista, a ver al hombre, al ser humano, a alguien que dedicó su vida a emocionar a otros y que quizá eligió cargar su propia batalla sin pedir nada a cambio. Y cuando la admiración se mezcla con esa vulnerabilidad, el impacto es mucho más profundo. Ahora queda una última pregunta, tal vez la más difícil. ¿Qué deja esta historia? ¿Qué significa realmente el silencio de una figura tan querida? Y sobre todo, ¿cómo enfrenta el público la posibilidad de que incluso sus ídolos más luminosos también tengan batallas que nadie alcanza a ver? Cuando el nombre de André Rieu aparece en cualquier conversación, casi siempre llega acompañado de una imagen luminosa. Un escenario brillante, el sonido del violín elevándose sobre miles de personas, una sonrisa elegante, un gesto cálido hacia el público, y esa atmósfera tan característica que convirtió cada concierto suyo en algo más profundo que un espectáculo. Era una experiencia emocional, una celebración, una pausa hermosa dentro del ruido del mundo. Por eso esta historia ha tocado una fibra tan sensible. Porque cuando alguien que representa alegría durante décadas empieza a generar preocupación,
el impacto no se queda en el terreno artístico. Se vuelve íntimo, humano, cercano. En estos últimos días, la conversación sobre André Rieu no ha girado únicamente alrededor de la música. Ha girado alrededor de algo que todos entendemos aunque pocas veces sepamos expresar. La fragilidad. La vulnerabilidad que puede esconderse incluso detrás de la imagen más impecable. La posibilidad de que alguien admirado por millones también tenga miedo. También necesite silencio. También atraviese momentos que no desea mostrar al mundo. Esa quizás sea la razón por la que esta historia ha generado tanta emoción en tantos países. Porque André nunca fue visto solo como una celebridad. Fue compañía, fue recuerdo, fue emoción compartida. Para muchas personas, su música estuvo presente en capítulos importantes de sus vidas. Una boda, una cena familiar, una despedida, una noche difícil, un momento donde una melodía ayudó a respirar un poco mejor. Y cuando alguien ocupa ese lugar emocional dentro de la memoria colectiva, cualquier señal de dolor se siente personal. Se siente más cerca, más real, más difícil de aceptar. Tal vez por eso el silencio alrededor de su estado ha pesado tanto, porque deja espacio a preguntas que nadie quiere formular, y al mismo tiempo obliga a mirar una verdad que a menudo olvidamos. Incluso quienes parecen más fuertes también pueden estar luchando. Incluso quienes sonríen frente a miles de personas pueden cargar cansancio invisible. Incluso quienes parecen eternos también son profundamente humanos. Y ahí aparece el corazón verdadero de esta historia. No únicamente la preocupación por rumores o especulaciones, sino el contraste poderoso entre lo que vemos desde fuera y lo que una persona puede estar viviendo por dentro. André Rieu construyó su carrera regalando belleza. Convirtió la música clásica en emoción popular. Llevó el vals a escenarios donde parecía imposible imaginarlo. Acercó generaciones enteras a un repertorio que muchos consideraban distante. Y lo hizo con una elegancia que pocos artistas han sostenido durante tanto tiempo. Eso ya forma parte de su legado. Nadie puede cambiarlo. Nadie puede borrarlo. Y quizá precisamente por eso, hoy millones de personas miran hacia Maastricht con una mezcla extraña de admiración y preocupación, pensando no solo en el artista, sino en el hombre detrás del escenario, en el padre, en el esposo, en la figura reservada que siempre protegió cuidadosamente una parte de su vida privada. Porque el aplauso del mundo entero puede llenar un estadio, pero no necesariamente responde las preguntas más íntimas. No elimina el cansancio, no protege del miedo, no detiene el paso del tiempo. Y a veces, quienes más felicidad transmiten, eligen enfrentar sus batallas en silencio precisamente para no alterar la alegría que regalaron durante años. Eso no es debilidad. Eso también puede ser una forma profunda de fortaleza. La fortaleza de seguir adelante cuando el corazón pesa. La disciplina de mantener la calma mientras el cuerpo exige otra cosa. La decisión de no convertir el dolor en espectáculo. Y aunque ninguna historia pública puede explicar por completo lo que vive una persona en privado, esta situación deja una reflexión inevitable. Quizá admiramos demasiado la perfección exterior y prestamos poca atención a las señales pequeñas, a los silencios, a las pausas, a la mirada cansada, a esos detalles que a veces revelan más que cualquier discurso. La historia de André Rieu, más allá de rumores y especulaciones, nos recuerda algo profundamente humano, que detrás de toda figura admirada existe una vida real, con emociones reales, con miedo real, con días difíciles que el público nunca alcanza a ver. Y también recuerda algo más, que el legado más fuerte no siempre está solo en premios o récords. A veces vive en lo que un artista hizo sentir a millones de personas durante décadas, en la manera en que una melodía acompañó una memoria, en el instante en que un concierto se convirtió en emoción compartida. Eso nadie puede quitarlo. Eso permanece. Hoy el mundo sigue pendiente de André, con preguntas, con preocupación, con respeto, pero sobre todo con gratitud, por cada escenario, por cada nota, por cada momento de belleza convertido en recuerdo. Y quizá esa sea la conclusión más honesta de esta historia. Detrás del violinista admirado existe un ser humano que merece espacio, dignidad y calma. Y detrás del silencio que hoy inquieta a tantos también existe algo profundamente poderoso.
el cariño inmenso de millones de personas que, desde distintas partes del mundo, esperan volver a verlo sonreír como siempre, con el violín entre las manos, con la música llenando el aire, y con esa elegancia serena que convirtió su nombre en algo más grande que la fama. Lo convirtió en memoria, en emoción, y para muchos, en una parte imborrable de sus vidas.